¿Sabías que bajo la tierra que pisas hoy, descansan los ecos de un pasado, donde el ser humano no era más que una pieza insignificante en el tablero de la supervivencia? Olvida los dragones de los libros. La realidad prehistórica diseñó monstruos con una ingeniería biológica tan perfecta, que de no ser por cambios climáticos catastróficos, probablemente nosotros no estaríamos aquí para contar su historia. El Arctodus. Si el león es el rey, el Arctodus simus fue sin duda alguna el emperador absoluto del Pleistoceno. Imagina un oso que al ponerse de pie sobre sus patas traseras, alcanzaba los 3.5 metros de altura, permitiéndole mirar directamente a través de la ventana de un segundo piso. Con un peso que rozaba los 900 kilogramos, este coloso no se parecía a los osos grizzly que conocemos hoy. Sus patas eran inusualmente largas y delgadas para su tamaño, lo que durante décadas llevó a los científicos a creer que era un corredor de velocidad capaz de perseguir bisontes en campo abierto. Sin embargo, estudios más recientes de su estructura ósea han revelado una verdad mucho más inquietante. El Arctodus era un bully o un matón profesional de la naturaleza. Su estrategia no era la caza activa y agotadora, sino el cleptoparasitismo, que consiste básicamente en dejar que otros depredadores más ágiles, como los gatos dientes de sable, hicieran el trabajo sucio. Una vez que la presa estaba muerta, el Arctodus simplemente llegaba al lugar. Con una fuerza de mordida estimada en 4.000 newtons y una masa muscular que proyectaba una sombra aterradora, no necesitaba pelear. Su sola presencia obligaba a cualquier otro carnívoro a abandonar su comida y huir para salvar la vida. Era un recolector de carne masivo, diseñado para caminar largas distancias y detectar cadáveres a kilómetros de distancia. Su extinción, hace unos 11.000 años, marcó el final de una era donde el tamaño bruto era la ley suprema en las llanuras de América del Norte. Titanoboa. Hace aproximadamente 60 millones de años, poco después de que los dinosaurios dejaran vacante el trono del planeta, la Tierra experimentó un calentamiento global extremo que convirtió las selvas en invernaderos gigantescos. En este ambiente de calor sofocante nació la Titanoboa cerrejonensis, una criatura que redefine el concepto de reptil. Con 13 metros de longitud y un peso de más de 1 tonelada, esta serpiente hacía que una anaconda moderna pareciera una simple manguera de jardín. No necesitaba veneno para ser letal. Su cuerpo era un cable de acero orgánico capaz de generar una presión de constricción tan masiva que colapsaba el sistema circulatorio y trituraba los huesos de sus víctimas en cuestión de segundos. Lo más fascinante de la Titanoboa es su dieta. Los registros fósiles encontrados en las minas de carbón de El Cerrejón, en Colombia, sugieren que su plato principal no eran mamíferos pequeños, sino cocodrilos prehistóricos de tamaño considerable. Imagina la escena. Un pantano hirviente donde el depredador más temido del agua es engullido entero por una sombra escamosa que se desliza sin hacer ruido. La Titanoboa fue la respuesta de la evolución a un mundo con exceso de energía térmica. Sin embargo, su dependencia del calor extremo fue su perdición. Cuando el clima del planeta comenzó a enfriarse gradualmente, esta reina de los pantanos perdió la capacidad de mantener su inmenso metabolismo, desapareciendo y dejando tras de sí solo el asombro de quienes hoy estudian sus vértebras del tamaño de platos. Direwolf. El nombre Direwolf evoca inmediatamente imágenes de fantasía épica, pero para los habitantes de las Américas durante la Edad de Hielo, este depredador era una realidad cotidiana y brutal. Físicamente, el Aenocyon dirus parecía un lobo diseñado por un ingeniero que buscaba potencia sobre elegancia. Tenía un cráneo más ancho y pesado, patas proporcionalmente más cortas y unas mandíbulas capaces de ejercer una presión de 1.500 newtons, lo que le permitía quebrar el fémur de un bisonte o un camello con la misma facilidad con la que un perro moderno muerde una galleta. Pesaba hasta 80 kilogramos, superando por un margen considerable a los lobos grises actuales, y su especialidad era el enfrentamiento directo con la megafauna. Sin embargo, el giro más sorprendente en la historia de este animal ocurrió en 2021. Gracias a análisis avanzados de ADN, descubrimos que el lobo gigante no era un lobo en absoluto. Aunque se parecía mucho al lobo gris por un fenómeno de evolución convergente, sus linajes se habían separado hace más de 5.7 millones de años. Eran parientes tan lejanos que ni siquiera podían cruzarse entre sí. El direwolf representaba una línea evolutiva única y solitaria en las Américas que, al no poder adaptarse a la desaparición de sus presas gigantes hace 13.000 años, se extinguió por completo. Su desaparición permitió que los lobos grises, una especie más pequeña y adaptable que llegó desde Eurasia, ocuparan el vacío que dejó este espectro de las llanuras, cuyos miles de fósiles en los pozos de brea de California nos cuentan historias de ataques grupales que salieron mal. León de las cavernas.
Mientras el Arctodus dominaba América, en las estepas heladas de Europa y Siberia, el trono pertenecía al león de las cavernas, Panthera spelaea. Este no era simplemente un león moderno viviendo en el frío, era una bestia un 10% más grande que los leones africanos actuales, con machos que superaban fácilmente los 350 kilogramos de puro músculo. Lo más curioso, según las pinturas rupestres dejadas por los humanos antiguos y los ejemplares congelados hallados en el permafrost, es que este rey no tenía la majestuosa melena de sus primos actuales. En un entorno de frío extremo, una melena larga podría ser una desventaja, acumulando hielo o entorpeciendo el sigilo durante la caza. Gobernaron las sombras de la Edad de Hielo durante más de 370.000 años, demostrando una adaptabilidad asombrosa. Eran depredadores de élite, que cazaban desde renos hasta crías de mamut, y su presencia era tan imponente que nuestros antepasados los retrataban en las paredes de las cuevas con una mezcla de pavor y reverencia. No eran solo competidores por el alimento, eran el recordatorio constante de que, fuera de la luz del fuego, el ser humano era vulnerable. Su reinado llegó a su fin hace unos 14.000 años, no por falta de fuerza, sino porque el colapso de la megafauna y la expansión de un nuevo depredador, más pequeño, pero más organizado, o sea nosotros, los dejó sin un lugar en el mundo. Andrewsarchus. Si retrocedemos 45 millones de años, nos encontramos con uno de los experimentos más extraños y aterradores de la evolución, el Andrewsarchus. Durante décadas, debido a que solo poseemos un cráneo masivo de 83 centímetros de largo, se pensó que era un pariente gigante de los lobos con pezuñas. Sin embargo, la ciencia moderna ha revelado un parentesco mucho más bizarro. Este monstruo estaba emparentado con los hipopótamos y los cetáceos. Imagina, esencialmente, a un jabalí carnívoro del tamaño de un rinoceronte, con un hocico alargado y una mandíbula diseñada no para masticar plantas, sino para triturar caparazones de tortugas y huesos de ballenas primitivas en las costas de Asia. El Andrewsarchus representa una época en la que los mamíferos aún estaban decidiendo qué forma debían tomar para dominar el planeta. Con un cuerpo robusto y pezuñas en lugar de garras, probablemente era un depredador oportunista o un carroñero de orilla de playa, utilizando su inmenso cráneo para intimidar a otros animales y reclamar cualquier carcasa disponible. Era una máquina de morder masiva que no necesitaba velocidad si tenía la potencia necesaria para destrozar cualquier defensa natural. Aunque es un linaje que no dejó descendientes directos, su existencia nos recuerda que la naturaleza a veces crea quimeras que parecen desafiar toda lógica biológica. Mosasaurus. Para cerrar con broche de oro, debemos sumergirnos en los mares del Cretácico para encontrarnos con el Mosasaurus. A menudo se le confunde con un dinosaurio, pero en realidad era un lagarto monitor gigante que en un giro evolutivo magistral regresó al océano para reclamar la cima de la cadena alimentaria. Con 15 metros de longitud, su cuerpo estaba diseñado para la potencia hidrodinámica. Lo que lo hacía verdaderamente letal era su boca. Poseía mandíbulas con una doble bisagra, similar a la de las serpientes, lo que le permitía abrirse de par en par para engullir presas de gran tamaño, y una segunda hilera de dientes en el paladar para asegurar que nada escapara una vez atrapado. El Mosasaurus no cazaba con elegancia, cazaba con una brutalidad mecánica. Utilizaba una táctica de sacudida lateral, similar a la de los cocodrilos modernos, para despedazar a sus víctimas, que incluían desde tiburones y tortugas gigantes hasta otros mosasaurios más pequeños. Era el dueño absoluto de las costas, un reptil que convirtió los océanos en una zona de guerra donde nadie estaba a salvo. Su reinado solo pudo ser detenido por el mismo evento apocalíptico que terminó con los dinosaurios, el impacto del asteroide. Sin ese evento fortuito, es muy probable que este titán de las mareas hubiera seguido impidiendo que cualquier otra especie, incluidos los ancestros de las ballenas, prosperara en mar abierto. La evolución no es un concurso de belleza, ni siquiera un concurso de fuerza bruta, es una carrera de resistencia donde el premio es la supervivencia. Desde el colosal Arctodus que dominaba mediante la intimidación, hasta el Mosasaurus que patrullaba los mares con mandíbulas de doble sierra, estos animales nos enseñan que el peligro ha tenido 1000 formas antes de que nosotros llegáramos. Hoy, sus huesos son la única advertencia de que ningún reinado es eterno y que la naturaleza siempre tiene un nuevo diseño esperando en las sombras. Si este descenso a las profundidades de la prehistoria te ha volado la cabeza, no olvides suscribirte, darle a la campana y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video.